Estimados amigos, qué gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión, continuando con este importante tema que sin lugar a dudas es una de las tecnologías más disruptivas y positivas que nos vamos a encontrar en el ámbito del enfriamiento, en primer lugar, de las computadoras, que es el caso que estamos revisando. Esta es la segunda parte de los reportes especiales dedicados a estar participando en el hecho de que la refrigeración líquida directa ya se encuentra en el mercado, ya se encuentra con nosotros. Estamos revisando, pues, este tema en particular, las condiciones de los dispositivos asociados a la refrigeración líquida. Un buen ventilador por aire como el Noctua que presentamos en esta diapositiva puede ofrecernos un rendimiento equiparable al de un sistema de refrigeración líquida. Actualmente en el mercado podemos conseguir ventiladores para microprocesadores de mucha calidad y a precios razonables. Los mejores suelen incorporar disipadores con un diseño que maximiza la superficie de contacto con el aire, de manera que el intercambio de calor entre el metal del disipador y el aire sean lo más eficiente posibles. Además, suelen apostar por metales con un coeficiente de conductividad térmica muy elevado, como el cobre, y también por ventiladores que resultan capaces de desplazar un caudal de aire muy considerable, optimizando de esta forma el intercambio de calor entre el disipador y el aire. Una solución de refrigeración por aire de buena calidad puede resolver las necesidades que tenemos la mayor parte de los usuarios, tanto en escenarios de uso convencional como en escenarios mucho más exigentes. Una solución de refrigeración por aire de buena calidad pudiera resolver las necesidades que tenemos la mayor parte de los usuarios, tanto en un escenario de uso convencional, como ya comentamos, como en escenarios que resulten mucho más exigentes. Overclocking. Los sistemas de refrigeración líquida, sin embargo, son mucho más complejos. En este segmento de este reporte especial repasaremos con detalle qué componentes incorporan, pero ahora nos viene bien que conozcamos que todos ellos recurren a un circuito que favorece el intercambio de calor mediante convección entre el disipador del CPU y un líquido refrigerante, en vez de propiciar el intercambio entre el disipador y el aire, como hacen los ventiladores tradicionales. Aquí tenemos la primera ventaja de la refrigeración líquida, ya que ésta nos ayuda a controlar mejor la temperatura en el interior de la caja de la computadora. Esto es posible debido a que el líquido refrigerante transporta el calor por el interior del chasis gracias a unos tubos de plástico flexible y unos manguitos, entre otros elementos de los que hablaremos más adelante, que previenen su contacto directo con el aire. La eficiencia del refrigerante de un sistema de refrigeración líquida de buena calidad resulta muy alta, pero un sistema de refrigeración por aire bien diseñado también puede ofrecernos un resultado fantástico. En este caso, ¿en qué condiciones merece la pena apostar por una solución u otra? Los dos factores que nos interesa sopesar para tomar una decisión son las condiciones de trabajo del CPU y la temperatura ambiental en un escenario de uso convencional en los que ejecutamos aplicaciones ofimáticas de creación de contenidos y videojuegos durante periodos de tiempo que no son excesivamente prolongados. Un buen ventilador debería permitir al microprocesador trabajar permanentemente dentro de su rango óptimo de temperatura. Si nos gusta practicar el overclocking extremo, que es el término para aumentar la CPU, que es la unidad central de procesamiento, o el hardware de un componente para acelerar su rendimiento. El aumento de la velocidad del reloj hace que el componente se ejecute a mayor velocidad y realice más operaciones por segundo. Es posible que nos interese por esta acción recurrir a la refrigeración líquida. Sin embargo, si nos gusta practicar overclocking extremo, es posible que nos
nos interese de manera definitiva recurrir a la refrigeración líquida. Esta práctica consiste en manipular los parámetros de funcionamiento del CPU con el propósito de conseguir que trabaje a una frecuencia de reloj superior a su frecuencia máxima nominal. Su rendimiento en estas condiciones se incrementa, pero para mantenerla, la estabilidad del sistema y evitar que se produzca demasiados reinicios inesperados, suelen ser necesario actuar sobre el voltaje, y en estas condiciones el CPU se calienta más y en consecuencia disipa más calor. Si el overclocking no es extremo, un sistema de refrigeración por aire de buena calidad puede ofrecernos un buen resultado, pero si la práctica del overclocking es muy agresiva, es probable que tengamos que recurrir a la refrigeración líquida. La práctica del overclocking no es el único contexto en el que puede ser interesante apostar por la refrigeración líquida. Si sometemos nuestra computadora a esfuerzos muy intensos durante periodos de tiempo muy prolongados, puede ser recomendable recurrir a esta modalidad de refrigeración de manera líquida. Un escenario de uso que ilustra bastante bien este contexto es, por ejemplo, el renderizado de modelos tridimensionales. Si utilizamos nuestra PC para crear y renderizar durante horas modelos en 3D, podría ser una buena idea apostar por la refrigeración líquida para conseguir mantener la temperatura del CPU en todo momento bajo control. No obstante, cualquier otra tarea que imponga una carga de trabajo muy alta al procesador durante un periodo de tiempo muy prolongado puede beneficiarse de la refrigeración líquida. Pros y contras de la refrigeración líquida. La temperatura ambiental es un factor que nos interesa tener en cuenta, porque también influye decisivamente en las condiciones de trabajo de una computadora. Como podemos intuir, no es lo mismo trabajar en una habitación refrigerada a una temperatura ambiental de 21 grados que hacerlo en un entorno sin refrigeración, con una temperatura ambiental por encima de los 30 grados. Estas últimas condiciones pueden darse con relativa facilidad en determinadas zonas de nuestro país durante los meses de verano, cuando una computadora se ve sometida simultáneamente a un esfuerzo muy intenso y a una temperatura ambiental muy elevada. De esta manera es necesario apostar por un sistema de refrigeración muy eficiente, y en estas condiciones tiene mucho sentido recurrir a la refrigeración líquida. Uno de los principales handicaps en contra de la refrigeración líquida es la posible fuga de líquido refrigerante. Una ventaja adicional de esta modalidad de refrigeración, que también puede provocar que algunos usuarios se fijen en ella, es su capacidad de ayudarnos a reducir el ruido emitido por nuestra computadora. El ventilador que se encarga de refrigerar el CPU en los sistemas por aire suele ser responsable de buena parte del ruido emitido por nuestra PC. En el mercado podemos encontrar ventiladores para CPU muy silenciosos, pero los sistemas de refrigeración líquida tienen la ventaja de que no necesitan un ventilador para enfriar el CPU. Eso sí, mantienen los ventiladores responsables de actuar sobre el radiador, como veremos en subsecuentes secciones de este reporte especial. Hasta ahora hemos repasado las cualidades de los sistemas de refrigeración líquida que pueden provocar que nos fijemos en ellos, pero también tienen desventajas si los comparamos con los sistemas de refrigeración mediante aire que nos conviene considerar. La más evidente es que son mucho más complejos y requieren una instalación muy meticulosa si queremos prevenir posibles fugas de líquido refrigerante que podrían dañar los delicados componentes electrónicos de nuestra computadora. Además, requieren un mantenimiento mucho más esmerado. Las dimensiones. En un sistema de refrigeración por aire solo tenemos que preocuparnos de retirar periódicamente el polvo que puede acumularse en las turbinas y el eje del ventilador, utilizando por ejemplo un spray limpiador de aire a presión. Pero un sistema de refrigeración líquida requerirá al menos que revisemos con cierta frecuencia el estado de la bomba, la ausencia de fugas y también que renovemos periódicamente el líquido refrigerante, además de retirar el polvo acumulado sobre los ventiladores que actúan sobre el radiador.
Por otro lado, el elevado número de elementos que requiere la refrigeración líquida nos exige una caja lo suficientemente amplia para acomodar en su interior todos los componentes de los que vamos a hablar en las siguientes secciones de este reporte especial. Y por último, también es importante que tengamos en cuenta que un sistema de refrigeración líquida de calidad es sensiblemente más caro que un sistema de refrigeración por aire de calidad equiparable. Durante los últimos años su precio se ha reducido mucho y actualmente podemos encontrar soluciones de refrigeración líquida muy decentes en el rango de precios que va desde los 60 hasta los $100, pero si queremos un sistema de refrigeración líquida avanzada tendremos que gastar mucho más dinero, y es que algunos de los más ambiciosos pueden superar los $500. Componentes de los sistemas de refrigeración líquida. Las soluciones de refrigeración líquida que nos propone el mercado actualmente son de dos tipos: los sistemas compactos, conocidos también como todo en uno, all-in-one, y los paquetes avanzados o personalizables. Los primeros ocupan menos espacios dentro de los gabinetes, son más baratos y también resultan más fáciles de instalar, pero a cambio su eficiencia refrigerante suele ser menor que las soluciones más avanzadas. Estas últimas son más voluminosas porque incorporan más elementos, obviamente más caras, y su instalación resulta más laboriosa, que pueden ofrecernos una mayor capacidad refrigerante y adicionalmente suelen venir con sistemas de iluminación LED RGB avanzados que pueden encajar muy bien en los equipos para gaming, por ejemplo. Un poco más adelante veremos en qué se diferencia en la práctica estas soluciones, pero ahora nos viene bien repasar cuáles son los componentes esenciales que van a permitirnos dar forma al circuito de cualquier sistema de refrigeración líquida. Repasemos el detalle de los componentes de refrigeración líquida. El bloque de agua o placa refrigerante es el elemento que va colocado directamente sobre la CPU de nuestra computadora. Incorpora un disipador habitualmente de aluminio o cobre debido a su elevado índice de termoconductividad, y por su interior circula el líquido refrigerante. La transferencia de la energía térmica del disipador integrado en el microprocesador al disipador del bloque de agua se efectúa mediante el mecanismo de conducción. El transporte del calor de este último disipador al líquido refrigerante que circula por el interior del bloque de agua se lleva a cabo mediante el efecto de convección. La bomba es el componente que se responsabiliza de suministrar el líquido refrigerante, la presión necesaria para propiciar que éste se desplace a lo largo de todo el circuito de refrigeración. Cuenta también con un depósito, que es un recipiente que contiene buena parte del volumen del líquido de refrigeración. Con frecuencia la bomba y el depósito están adosados, dando forma a un componente único. El líquido refrigerante es el fluido en el estado líquido que se encarga de transportar la energía térmica a lo largo del circuito. Su composición puede variar si comparamos el líquido de varias marcas, pero muchas de ellas suelen usar etilenglicol, que es un compuesto químico orgánico utilizado con frecuencia como anticongelante y un aditivo que le da color para evitar que pueda ser bebido por accidente. Además, el aditivo tiene una función decorativa porque da al líquido un color que puede encajar bien con los tonos de la iluminación LED instalada en el gabinete y el sistema de refrigeración. Continuando con el detalle de los componentes, el radiador es un elemento metálico normalmente de aluminio por cuyo interior circula el líquido refrigerante y a cuya superficie están adosados uno o varios ventiladores. El movimiento de las palas o turbinas de estos últimos desplazan el caudal de aire necesario para provocar la transferencia de energía térmica desde el líquido refrigerante que circula por el interior del radiador al aire mediante convección. Como resultado de este proceso, la temperatura del líquido refrigerante se reduce y la del aire circundante se incrementa, por lo que debe ser expulsado fuera del chasis de la PC. Tubos y manguitos o conectores son los conductos normalmente de policloruro de vinilo PVC u otros derivados del plástico, por cuyo interior circula el líquido refrigerante a lo largo de todo el circuito.
Pueden ser flexibles o rígidos. Los primeros son más fáciles de instalar que los segundos, pero también suelen ser menos duraderos. El ventilador, normalmente va adosado, como hemos visto, sobre la superficie del radiador, con el propósito de desplazar el caudal de aire necesario para optimizar el intercambio de energía térmica entre el líquido refrigerante y el aire. Cuanto mayor sea la energía cinética, velocidad, de las moléculas del aire, más eficiente será la transferencia del calor entre las dos sustancias involucradas en este proceso. Hagamos ahora un resumen de la refrigeración líquida directa en la actualidad. Como hemos visto, actualmente en el mercado podemos encontrar dos tipos de sistemas de refrigeración líquida. Las soluciones All-in-One, que son las más baratas y simples, que suelen incorporar dos módulos, el conjunto radiador-ventiladores y el paquete bomba-bloque de agua, unidos por los tubos que permiten la circulación del líquido refrigerante. Todos los elementos vienen previamente conectados, por lo que lo único que tendremos que hacer es instalarlos en el interior del chasis de nuestra PC. Estos sistemas de refrigeración suelen costar entre $50 y $200 en función de su sofisticación y de los materiales que emplean. Los sistemas de refrigeración líquida All-in-One son relativamente económicos y fáciles de instalar, mientras que los kits personalizables resultan más caros y complejos, pero también más flexibles y eficientes. La otra opción que podemos encontrar en el mercado son los sistemas de refrigeración líquida personalizables o kits, que suelen incorporar por separado todos los elementos que hemos descrito un poco más arriba, lo que pone a nuestra disposición una flexibilidad inalcanzable si optamos tan solo por un sistema all-in-one. De hecho, algunos de estos kits nos permiten modificar el circuito para refrigerar otros componentes más allá del CPU solamente. Sus desventajas más claras son su precio, que es sensiblemente más alto, y la mayor dificultad que representa su instalación, pero pueden ser una opción muy apreciable si queremos practicar overclocking extremo o, por ejemplo, renderizar durante mayor tiempo, debido a que a menudo su gran capacidad de refrigeración es más elevada. Su precio puede oscilar en gamas muy amplias que van desde los $100 a los $600, aunque algunas marcas nos proponen soluciones con un costo incluso superior a esta última cifra. La oferta actualmente es más amplia y los precios más atractivos. En la actualidad existe un abanico muy amplio de soluciones de refrigeración líquida y por aire que pueden ayudarnos a sacar mayor provecho de nuestras computadoras y también a provocar que ampliemos su vida útil. Por esta razón, sugerimos que revisemos si están buscando alguna de estas opciones. En cualquier caso, algunos de los fabricantes de sistemas de fabricación líquida que merece la pena seguir son los que presentamos en esta diapositiva, entre otros. Estimados amigos, como hemos visto en esta serie de dos reportes especiales acerca de la refrigeración líquida que nos ofrece el mercado actual, es muy importante que pensemos cómo este tipo de refrigeración líquida se va a implementar no solamente en computadoras, sino en centros de datos en su conjunto, y es parte de lo que revisaremos en nuestros próximos reportes especiales, la refrigeración líquida directa en centros de datos a partir de la visión del Uptime Institute Intelligence. Nos vemos la próxima semana, donde empezaremos con la revisión de este tema. Muchísimas gracias por su atención y los incontables comentarios tan positivos que nos permiten alentar la publicación de estos reportes especiales. Mil gracias.